aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, vamos a entrar al episodio de hoy del nuevo cine mexicano. Antes de eso, quiero pedirles un favor, presuman lo que escuchan. Los invitamos a llevar la sensación que les produce su programa favorito de Puentes a su armario, a su closet, a su ropero, ahí donde guarden la ropa. Nuestra nueva línea de productos oficiales de Puentes fue hecha por nuestros amigos y patrocinadores de Mercadorama, justo los mismos que hicieron el cartel del concierto de alguno o de varios de sus artistas favoritos. Puentes.me/tienda es el lugar para comprarlas. Gracias por ayudarnos a hacer y seguir haciendo puentes. Vamos ahora sí con el episodio de esta tarde, repito, del nuevo cine mexicano. Vamos a hablar de uno de los documentales más poderosos, emotivos, emocionantes, brutales, luminosos, oscuros, tensos e intensos que he visto en los últimos años. La libertad del diablo, dirigido por Everardo González. El documental ha ganado toda suerte de premios, ha estado en innumerables festivales a lo largo y ancho del mundo, está completando un poco el circuito de un año que abrió con el Festival de Berlín hace un año, casi justo en febrero del año pasado, en donde ganó el premio Amnistía Internacional, ganó el premio Fénix a mejor largometraje documental, mejor fotografía documental, mejor música original. Estrena este fin de semana en varias ciudades de México. Está Everardo González, o estuvo aquí para platicar del documental La Libertad del Diablo. Entonces vámonos directo para allá, porque creo que es una película que merecemos, que necesitamos y que definitivamente hay que ir a ver este fin de semana. Ahora sí, vámonos al episodio de esta tarde. De verdad, me da mucho gusto volverte a ver, Everardo. Te doy la más cordial de las bienvenidas, con café y mezcal. Eso, Eric. De nuevo, ¿dónde más te han tratado así, Everardo? Bienvenido, mil gracias por venir. Gracias, Eric. Muchas gracias por la entrevista del café y mezcal de mediodía. De mediodía, pues, ¿qué más da? Deben ser las 6 de la tarde en algún lugar del mundo. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué más nos da? Antes de entrar al tema que me apasiona, porque la verdad he de decir, y tú lo sabes, me gusta mucho tu trabajo y me gusta mucho este documental en particular, La Libertad del Diablo. Así, vistazo rápido del Super Bowl pasado. Sé que te gusta el americano, sí, porque lo hemos visto juntos varias veces. Sí, pero esta vez andabas muy desconectado, muy desconectado. Justo por el documental, me imagino. Sí, como ya los Broncos no llegan y los Raiders se quedaron obsoletos. Ya no te llama. No, pero Roberto, mi productor, sí es muy metido. Cuando se puede lo veo. Además ya siempre ganan los mismos. No. Bueno, aquí no. Aquí ya no, afortunadamente ya no, puede que ya. Llegan en una de esas ya le estamos dando la vuelta a la hoja, fíjate. En una de esas ya cambiamos de equipos. El día que ganen los empacadores o que gane otra vez. ¿Otra vez? Gracias, o que gane yo qué sé. Pero bueno, ahí estamos. Panteras. Ahí nos iremos viendo en los juegos que nos toquen juntos. La Libertad del Diablo, Everardo, es complicado hablar de un documental en donde prácticamente todo está dicho de muchas formas. Voy a tratar de explicarme. En el documental, he leído todo tipo de reseñas, he leído otras entrevistas, escuché otras entrevistas, se ha dicho hasta el cansancio, hablan los ojos, hablan los silencios, habla la música, habla la fotografía, y cada uno de estos discursos se van acomodando en capas en el documental, pero a mí creo que me emociona, o por lo menos para empezar esta plática, hablar contigo desde un punto de vista más personal. Sí. El ciclo que ha tenido el documental, pues está cerrando un año prácticamente, ¿no? Sí. Hace un año se estaba presentando en el Festival de Berlín, en donde consiguió el premio Amnistía Internacional. Un año después de haberlo llevado a no sé cuántos festivales, de haberlo presentado con no sé cuántas personas, de haber hecho innumerables entrevistas y hablado y vuelto a hablar de él, ¿cómo lo ves? O sea,
¿te sigue gustando igual? ¿Te gusta más? ¿Quieres, como decíamos hace rato, darle vuelta a la hoja y meterte de lleno al siguiente proyecto? ¿Cómo lo ves tú? No, todavía no es tiempo de meterme de lleno en el siguiente proyecto personal, al menos, aunque siempre pues, tengo que trabajar y estoy metido en otros proyectos que son pues contratos. Pero la película yo la veo poco ahora, casi siempre llego hacia los últimos minutos porque la película deja a la gente en un estado muy catártico y yo tengo de alguna manera que llegar a ese mismo tren cuando me voy a enfrentar a un público, a los espectadores, pues cuando hay oportunidad de hablar con ellos. Ahora, lo que me sigue sorprendiendo, lo volví a ver hace una semana porque tuve una proyección para mí muy, muy relevante que fue una proyección a beneficio de las hermanas Alvarado, que es una familia de 3 niñas adolescentes del Valle del Valle de Guadalupe en Chihuahua, hijas de una mujer desaparecida que presentan su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y no tenían o no tienen lana para viajar, y entonces hicimos una doble función a beneficio, hicimos una proyección con La Libertad del Diablo y con El Paso, y en La Libertad del Diablo tenía a 400 mexicanos que solicitan asilo político o están en el exilio en Estados Unidos. Muchos de ellos aparecen en esta película y para mí era muy, muy relevante porque estaba muy nervioso. No es lo mismo proyectar una película a un público cinéfilo que a 400 almas lastimadas, ¿no? Uh-huh. Y pude ver la película de nuevo. Lo que me sigue sorprendiendo y lo empiezo a compartir también cuando la veo es que la proyección de esta película se ha convertido en un evento. No se asiste a una proyección común y corriente. Y no lo digo con arrogancia, lo digo porque es la obra que toma vida propia, uh-huh. No era algo que se buscara intencionalmente, pues, ¿no? La película lo que me provoca es, primero me sorprenden decisiones acertadas, por ejemplo desde el lado de la fotografía, esta decisión compleja de subexponer una copia final 2 pasos y entonces obligar a un espectador a que ajuste la pupila de maneras muy largas, generó una penumbra muy particular en la sala de proyección. Va de la mano con el silencio sepulcral que se produce en la sala. Hacia el final. Sí, bueno, en general. En general es una proyección que mantiene a la gente muda. Uh-huh. Y eso combinado con un espacio en el que difícilmente reconoces lo que sucede al lado, uh-huh. se vuelve una experiencia que creo que rebasa un poco lo cinematográfico y se vuelve un evento de mucha catarsis, un evento de mucha empatía, porque creo que sin necesariamente haber buscado que eso se generara en cada proyección, se cumple un poco esto que a veces es un ejercicio retórico del espejo que es el cine de nosotros mismos. Uh-huh. En esta película me parece que sí se logra esa identificación plena con lo que sucede en la pantalla. Creo que, pese a que sé que ha sido cuestionado, la verdad no me quita el sueño, el uso de una máscara que anulara las facciones, pues sorprendentemente lo que consigue es que la gente se identifique de una manera más cercana con ese rostro cubierto. Un ejercicio muy bizarro, quizás un ejercicio muy siniestro, pero muy efectivo para lo que sucede en una sala de cine, ¿no? Cuando digo que he sido cuestionado es porque lo sé, pero cuando son las víctimas de esta tragedia quienes aplauden esa decisión, quienes lo aplauden, uh-huh. pues digamos que lo que digan otros me lo paso por el arco del triunfo. No nos afecta mucho con mezcal en mano, ¿no? Son decisiones. Son decisiones. Así es. Ahora que dices que algunos de los entrevistados aplauden esta
esta decisión. Comparto contigo, ¿no? El toque siniestro que hay en la apreciación del documental, porque no es el documental en sí, no es un documental siniestro en sí, sino que se van generando una serie de emociones a la hora de experimentarlo que terminan por comunicar una sensación que creo que habíamos además olvidado en el cine, ¿no? Ahora el cine está hecho como para tenernos a todo mundo muy tranquilos, como que nada nos va a incomodar, nada nos va a cuestionar, y este tipo de películas, número uno, creo que hacen falta, más allá del tema, hace falta incomodar a la gente y decirle, oye, la parte oscura de la vida también es vida. Así es. ¿No? Y creo que este documental acaba también comunicando eso. Sí, finalmente es una película que retrata de muchas maneras, en muchas capas, la maldad que habita en el ser humano. Y esa conexión en la mirada que hay entre el espectador y quienes aparecen en la pantalla también nos hace cuestionar qué es lo que tenemos de siniestros, qué es lo que tenemos oscuro y qué es lo que tenemos de maldad, quienes también estamos viendo la película. Por eso me sorprende, y una vez más compruebo que el cine no es de genios, que la obra por sí misma tiene vida propia y que son las decisiones tomadas en ciertos momentos quienes le permiten vivir o no a la obra, ¿no? A veces, por eso es tan importante que las películas sean vistas. Claro, y sobre todo discutidas. Discutidas. El cine no es de genios, la obra tiene una vida propia. Y sin embargo, creo que parte del genio de hacer películas, y estoy hablando en general, está también en saber en qué momento o para qué momento quieres hacer una película. Sí. Me voy a explicar. ¿Cuándo fue? Más o menos por ahí de finales del año pasado, el 11 de diciembre, 12 de diciembre, se presenta la película en frente del Senado mexicano como una especie de postura frente a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Era un evento con una carga política importante, era un evento con un tema que nos compete a todos y que es necesario discutir, pero que toca el documental como casi tangencialmente, ¿no? El documental no habla de eso en sí, aunque a la hora de englobarlo en este acto tenía todo el sentido del mundo. Si el cine no es de genios, ¿en dónde está el genio a la hora de hacer cine y decir, necesito hacer este documental ahora? Si nos tardamos un año y medio más en hacerlo, va a perder todo el sentido del mundo. Si lo lanzo antes, puede todavía provocar más incomodidades. Sí debe haber de parte en especial del documentalista, y ahora sí hablo por ti, por tu trabajo, una planeación sociológica para decir, este es el documental que necesitamos hacer ahora. Ya luego vemos cómo, ya luego vemos si enmascaramos a los entrevistados o no, pero el tema tiene que ser contado de esta forma en este momento, y si se me hace tarde, se me echa a perder. ¿O no lo crees? No, porque, mira, o sea, no es lo mismo enfrentar el cine desde el lado de la ficción, que quizás parte mucho más de la genialidad, que trabajar con la realidad, que depende mucho más de la mirada, del olfato, que se acerca probablemente mucho más a la investigación social, incluso al periodismo, a la filosofía, y que requiere de buenos observadores. Por supuesto que después hay que conocer el artificio del cine para construirlo, pues, pero es muy difícil caer en contexto, porque las películas puede pasar muchos años para que las películas se consigan. Por ejemplo, La Libertad del Diablo es una película que comenzó a buscar su financiamiento mucho tiempo antes que El Paso. Y El Paso se logró pronto gracias a Berta Navarro, se terminó pronto y se proyectó pronto. La Libertad del Diablo, no solo por lo que yo estaba experimentando en ese momento a nivel formal o a nivel conceptual del documental, pues tomó mucho más tiempo. Quizás, por ejemplo, una película que toca de manera más cercana el tema de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es El Cielo Abierto, que habla de los problemas de militarizar una sociedad, pues, ¿no?
Pero en este caso, lo terrible es que, como sucedió con Cuates de Australia, que en México los procesos son muy lentos y que la solución a los problemas son de muy largo aliento. Entonces, algo que comienza con una preocupación por lo que un sexenio nos dejó, pues tiene todo que ver con un sexenio que cierra con los 3 meses más violentos en los últimos 15 años en la historia de este país. Entonces, se vuelve coyuntural, no porque haya un reloj que te lo diga. Yo creo que también sirve estar enterado y más o menos interpretar las noticias o interpretar los procesos históricos del presente, o más bien del presente, ver hacia dónde pueden ir las políticas de este país, hacia dónde van conceptos tan complejos como el concepto de la violencia, el odio, el encono social, la división, etcétera, porque finalmente no es para caer en coyuntura, sino son las herramientas que la realidad te da. Por supuesto que si no estás alerta a eso, pues no debería ser tu oficio. Entonces creo que va más de la mano del oficio. Ahora cae en este momento muy relevante, creo, y muy coyuntural, porque efectivamente no solo es que se aprueba la Ley de Seguridad Interior, sino que ayer, por ejemplo, se aprueba el uso de se aprueba el cateo de policías a vehículos y a peatones sin previa orden, solo por el hecho de ser sospechoso, como cuando tú no sé qué edad tienes, pero estamos más o menos del vuelo, ¿no? Como cuando nos aterraba ser adolescentes, ver a un policía judicial, como le llamábamos entonces, no eran ministeriales, no eran policía judicial como que cuando te paraba. le cortaban la melena a la gente en el Claro, 68, ¿no? Exactamente, o te aterraba que un judicial, un tira, como se decía, te parara, ¿no? Y además, en un momento en donde las campañas por la presidencia empiezan a jugar en este país, que será la nota de todo el año, y en donde sale una voz, que es la de López Obrador, que suelta una ocurrencia, a modo de ocurrencia, quiero pensar que lo tiene más planificado, de otorgar una amnistía. Entonces, por supuesto que en todo este escenario complejo, llega el estreno de La Libertad del Diablo, que espero, si es que es vista, y eso es lo que realmente creo que es una película que sí será vista, abone a la discusión para que las ocurrencias dejen de ser ocurrencias, que aunque las soluciones de pacificación del país tienen que llegar por la vía política, sean reflexionadas no solamente por su capital político, sino con una empatía genuina, con un sentido humanista y un sentido de compasión, para que se creen no una amnistía total, porque no es un gobierno que tendría que negociar con las FARC o con el FMLN o con el FSLN, tiene que negociar con el crimen organizado, que tiene dentro de sus filas a muchos miembros del Estado. Claro. Entonces, ojalá que lo que impulse sea la discusión de la necesidad más bien de crear comisiones de la verdad para llegar a procesos de justicia transicional y cosas que este país ya necesita, porque está probado, y un poco es de lo que habla esta película también, que la espiral de violencia lo único que genera es encono, odio, un país que no procura justicia, entonces lo que hace es obligar de alguna manera a aquel que tiene odio profundo de tomar justicia por propia mano, deseos de venganza, y esa espiral no acaba, como lo retrató brillantemente Cristian Poveda, asesinado en El Salvador, en esta película increíble que se llama La vida loca, de cómo la violencia no acaba, es una espiral que sigue, sigue, sigue. Pues de estas cosas habla La Libertad del Diablo, y llega en este complejísimo escenario mexicano. Sí, yo digo, tiene que haber algo de intuición a la hora de hacer la película, y creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, más allá de la investigación y todo, necesitas tacto como para decir, creo que sí podemos entrarle ahora al tema. Y sobre todo lo complicado es entrarle a un tema que ha sido tan sobado. Sí, sí, pero creo que justo a través de la investigación que se hace para la película, entran por el lado, por el mejor lado posible en este momento, lo voy a poner así, ¿no? Que es justo abrir otra vez ese discurso, porque si algo me llamó la atención
a la hora de estar viendo la película fue que, si bien estamos hablando de crimen organizado, de violencia, estamos hablando de un problema grave que está ocurriendo ahora en México, se sale de otro tema muy sobado, que es claro, es que si legalizaran las drogas, Sí. la película no solo habla no lo de las pretende, drogas, ni te dice, siquiera. vamos, es que el problema es mucho más grande que eso, y nos lo muestra de una manera muy pequeña, si me permites la palabra. Sí, muy cercana, diría yo. La película realmente no habla del narcotráfico, No, porque el narcotráfico es uno de los muchos crímenes que comete el crimen organizado. y además quizá el crimen más visible, Ujú. ¿no? O sea, ni siquiera es el que tengan más oculto ni el que Así más es, dinero les dé. Así es. Ahora, por supuesto que está filmada en este escenario, en el contexto de la lucha contra las drogas, o la supuesta lucha contra las drogas de los gobiernos en turno. Ujú. Pero simplemente ese es el escenario. Por eso la película tiene una ausencia consciente de contexto, que obliga, para el mercado internacional, obliga a pensar que esto solo le pasa a los locos mexicanos, ¿no? Y no, esto es un problema que sucede en Palestina, sucede en Congo, en Sierra Leona, en Estados Unidos, en Colombia, en El Salvador, en fin. El tema de la violencia desbordada es algo que toca a todos lados. El tema de la impunidad también, pero sobre todo, que es para mí lo más importante en esta película, el tema de la maldad. Más allá de cómo operan las instituciones del país, es una película que habla sobre la maldad, pero también sobre las posibilidades de redención. Y creo que eso es, si acaso existe eso, una aportación que tiene esta película para la discusión. Lo que sí creo es que aquel que entra a ver esta película no es el mismo que entró, No. no termina. Sale uno completamente transformado. Y para bien y para mal también, volviendo al tema de lo oportuno de la película, uno hubiese deseado que el documental llegara como una especie de visión hacia atrás, de ya arreglamos ese problema, Sí, así estábamos. así es. Y sin embargo, parte de que el documental sea tan pertinente ahora es que simplemente los problemas no se han solucionado, y no solo no se han solucionado, están peor que antes. Así es. No, Pues los índices de violencia de este trimestre han rebasado los del 2012, 2013, 2014, y van a ser peores que los del 2015, así, ¿no? Entonces, no solo no se ha solucionado, sino que hay un silencio aterrador también frente a lo que se sigue viviendo en ciudades como Río Bravo, Tamaulipas o Reynosa, que sigue de alguna manera haciéndonos olvidar lo que sucedió en Ayotzinapa, que como de los eventos que quedan medio diluidos como Tlatlaya o como las fosas comunes que se encontraron en Morelos el año pasado, que incluían hasta cuerpos del forense que no cabían en el forense. No sé, es un escenario muy aterrador, y creo que la película hace ese retrato de lo aterrador a partir de la psicología de aquel que fue violentado o que violenta por haber sido violentado también. No es una justificación, pero es condición humana. Es hasta primitivo. sí. Comprensible desde el punto de vista de lo primitivo, ¿no? Pues sí, porque yo sé que hay gente que se molesta mucho porque yo tengo una tendencia a sentir cierta empatía con algunos transgresores, pero me pregunto si no es lo que hace Netflix cuando hace odas a Chapo Guzmán o a Pablo Escobar, ¿no? Sin embargo, yo lo que procuro es cuestionarme a partir no de lo que leo, sino de lo que he hablado con gente. Por ejemplo, esta película tuvo muchos detonantes para que existiera. Y uno fue cuando yo en el 2010, filmando en Juárez para Carlos Carrera Backyard, que a mí me habían entregado una unidad de documental pues muy interesante, pero muy complicada, porque fue el año en que se anuncia el operativo Conjunto Chihuahua, y
La película se filmó amenazada, era muy complicado ese escenario, y yo iba con una unidad que filmaba las pandillas, que filmaba lo que sí sucedía en Juárez, pues. Hablé con un agente aduanal que había escapado de México porque lo habían obligado a que su garita fuera la garita de paso. Y le habían entregado un cheque que le decía, se lo damos a ti o se lo damos a tu viuda. Por supuesto que desde la poltrona del confort, de las buenas conciencias, se piensa que todos tenemos opción. Y creo que en situaciones tan límites como la que vive este agente aduanal, pues no hay opción. No. No existe opción. Si tomas el cheque, eres nómina del cartel, Y si no, y si no lo tomas, tienes una viuda y huérfanos. Y lo mismo el sicario menor de edad que entra por venganza, porque su hermano, que fue parte del sicariato, también fue asesinado, y una vez que entra a las filas del crimen organizado, es desechable primero y es condicionado a jalar el gatillo a costa de la vida de los suyos o de la propia. No hay opción. Entonces lo mismo pasa con muchos agentes de la policía, lo mismo pasa con miembros del ejército. Bueno, hay un concepto espeluznante que se maneja en los cuerpos policíacos, que es el de inútil a la patria. Cuando el policía tiene demasiados síndromes postraumáticos, pues deja de ser útil a la patria, y entonces muchas veces no le queda sino ser cooptado por el crimen organizado. Es como una espiral muy complicada, y creo que ningún político aquí está a la altura del conflicto y no está discutiendo para nada esto. Entonces espero que esta película por lo menos confronte las ideas, los juicios morales que desde poltronas cómodas emitimos, que no y saque del nos diga, maniqueísmo, tú ¿no? también tienes que ver con esto, ¿no? Tú también eres parte de este desastre por mirar de lado o por tu fascinación por el consumo de la violencia, porque así somos también, porque no mueves un dedo, ¿no? Entonces no es un chantaje, es mirar a los ojos a la víctima, es mirar a los ojos a aquel que es capaz de jalar el gatillo y se da cuenta que después de eso no hay marcha atrás, y es una oportunidad de cuestionarse así a uno mismo en dónde está uno en esta historia, ¿no? Claro, será por eso, Everardo, que en la descripción de la película que tiene Ambulante en su sitio oficial lo llaman un documental psicológico. Sí, pues eso es un documental que de lo que habla es de cómo nuestra psique social se transformó. Por eso existen estas pequeñas viñetas que hablan de cómo lo cotidiano está trastocado, como para el mexicano una imagen que podría ser, podría no decir nada para un sueco, para un mexicano lo dice todo. Por ejemplo, una casa en construcción deja de ser solamente una casa en construcción abandonada, está completamente ligada con lo que nosotros imaginamos que es una casa de seguridad. Una troca abandonada en la frontera chica, por ejemplo, en la ribereña, pues no es una camioneta descompuesta, aunque lo sea. Y de eso cuenta esta película. La maquila en nuestro país ya inmediatamente está asociada con los feminicidios de Ciudad Juárez. Hay muchas cosas de la cotidianidad que ya están modificadas en nuestra psique, y de eso también. Por eso creo que sí es un documental psicológico. Ese es de lo que habla, y por eso el ejercicio de la máscara, por eso el ejercicio de la mirada, y por eso la reflexión en una idea, en un espejo que les hace a quienes están contando la historia ver su propio reflejo, del cual solo reconocen los ojos. ¿Nos puedes detallar ese proceso de entrevista? Porque, número uno, no es común, bueno, el tema no es común y el acercamiento tampoco, pero ¿en qué momento desarrollan esa idea para sacar a la gente de sí misma, al mismo tiempo de meterla y que nos cuente todo lo que quizá no le había contado a nadie más? Yo siento que en el documental hay muchas respuestas que se están dando por primera vez, y creo que tiene que ver con la manera en cómo entrevistaron a la gente, cómo literalmente le pusieron un espejo enfrente. Sí me gustaría que la gente tuviera todos los detalles posibles de este proceso de entrevistas. Mira, eso tuvo una razón más egoísta probablemente.
porque después de 18 años de estar en este negocio yo también tengo muchas dudas con relación al oficio, porque no es lo mismo el documental el día de hoy que lo que era el documental en el 2013, en el 2003, perdón, en el 2000. No es lo mismo. El documental en esa época era muy despreciado y hoy prácticamente el documental se ha vuelto también una carrera de tortugas, que se pone a competir y que entonces quién retrata la tragedia más terrible y quién no sé qué, cosas que son absurdos porque incluso cruzan bordes éticos complejos. Por eso me cuesta a veces mucho, aunque sé a mí me ha ido muy bien en este oficio, pues creo que es un despropósito eso. Pero me ha detonado muchas preguntas y una de las que yo tenía por muchos años en discusión con colegas o con el propio espectador o con la crítica o con los productores, etcétera, es qué tanto de verdad ofrece el documental, en dónde está la verdad en el documental, siendo que es algo, la verdad es algo absoluto y el documental no lo es, aunque nos enseñaron que así era, pues, ¿no? Y dando vueltas sobre esa idea de cómo lograr en un ejercicio experimental, si quieres, por lo menos pequeñas dosis de verdad, porque una película como esta requiere de eso, porque si una película así fuera solo ficción, perdería todo su valor. Vino la idea de la máscara, porque como sucede en la tragedia griega, a tener además una película coral, la máscara es un dispositivo, si así lo llamamos, un artificio que ofrece más verdades que mentira. Octavio Paz mismo escribió un capítulo completo dedicado a eso y que hace un retrato fuerte de lo que somos como sociedad. Se ha hablado mucho de cómo la máscara permite revelar más verdades que, que el rostro mismo, ¿no? Entonces vino a partir de eso. Quise hacer un ejercicio que buscara esas dosis de verdad, mínimas si queremos, pero por lo menos verdades individuales. Y ahí me encontré con un gran problema, me preguntaba cómo voy a lograr una conexión empática, no con la historia, porque yo no quería hacer una película que estuviera soportada en la anécdota, sino en las personas. Si no iba yo a ofrecerle a un espectador el rostro de aquel que hablaba, porque tengo una tradición que cree en el testimonio, pues a lo cutiño. Y vino la idea del contacto visual también por otro detonante que hizo hacer esta película, que fue una conversación hace unos años con un joven que estaba en el sicariato, que hablaba de esta imposibilidad de jalar el gatillo cuando miras de frente a los ojos de la víctima. Y entonces me cayó el 20 de que quizás eso es lo que podía regalar la conexión empática entre el espectador y la pantalla. Y vino el juego de espejos, que había sido, por supuesto, probado mucho tiempo antes por Errol Morris, que incluso inventó un dispositivo, pero aquí quise jugar con un espejo que además les permitiera a ellos ver su reflejo enmascarado, su rostro cubierto, mirándose a los ojos. Un poco por este ejercicio del que hablo, pero el resultado fue sorprendente no solo para mí, sino para quienes hablaron en esta película, porque se generó una especie de autoconfesión, una introspección muy compleja, un sumergirse en la entraña de lo más profundo que tiene el ser humano, y por eso vienen estas pausas tan largas y estos silencios tan complejos, porque en ese momento nosotros estamos atestiguando el momento en el que o aquel que habla está entrando a ese infierno o está saliendo del mismo. Entonces se vuelve un ejercicio, creo que muy interesante para la pantalla, pues, ¿no? Y claro, ¿qué regaló la máscara? Además, regaló algo que creo que fue un acierto en un país profundamente clasista como el mexicano, que le anuló al espectador los referentes del rostro de la maldad con los que nos han nutrido los medios, la literatura, todo lo convencional, que nos dicen cómo es la cara del malo. Y en esta película no hay buenos y malos, hay seres humanos
orillados a situaciones muy extremas. Y eso ayudó a que la gente se confronte en sus propias ideas, se sacuda, no alcance a entender muy bien si el que habla es alguien que hace el mal o es alguien que fue lastimado. Y yo creo que en esa confusión que la película provoca en el espectador está la clave. Porque una película que solo ofrece respuestas, pues debería ser un reportaje. Claro. Y esa confusión se presentaba a la hora de estar en ellos, digo, quiero decir, en los entrevistados, sí. Se presentaba a la hora de estar dando su propio testimonio, porque ahora que nos decías, ¿no? Ellos estaban sentados frente a un espejo, de alguna forma ellos están viendo la película mientras se hace. Y una cosa muy compleja, y si pueden ver la película, se darán cuenta de un testimonio que para mí es muy poderoso, que es un joven sicario de Culiacán, de 17 años, que difícilmente sostiene su propia mirada. Y eso habla de una vergüenza profunda, sin tener que decirnos que siente vergüenza de sus propios actos, aun cuando es capaz de decir yo no merezco compasión. Él mismo siente compasión, él siente autocompasión. Claro. Entonces, pues claro, yo les preguntaba cómo fue para ti hablar esto y decían, poderoso, decían, ¿no? Complejo, porque para mí era también complejo. Yo no alcanzaba a recordar los rostros, porque yo, por siguiendo protocolos de seguridad para hacer esta película, que también tuvo sus complejidades de rodaje, pues solo los conocía unos breves minutos previos y después va la máscara y vamos a platicar. Y estar frente a alguien cuando no reconoces el rostro y ser el primer filtro de la atrocidad que está relatando, pues es duro también, ¿no? Entonces fue pues yo creo que fue un ejercicio casi psicoanalítico, ¿no? De exorcismos que pues ellos depositaron en mí, y esa carga pesa mucho tiempo. Por eso ahora quiero tomar cierta distancia a temas que tocan estos. Son muchos años hablando ya de la cara oscura del mundo. Yo quiero aprender a ver las cosas más o menos dulces. Salir un poco, porque yo leía pues, lo que dijiste hace rato. La película no es difícil para entrar, es difícil para salir. O sea, ya que estás ahí, que estás dándole vueltas a lo que te dijeron, dejarla atrás. O sea, yo que la vi en Morelia, a la hora de estar haciendo el guión para esta entrevista decía, es que tengo que volverla a ver, porque hay muchas cosas ahí que necesito volver a masticar. Muchas capas tiene. Muchas capas. Porque la realidad es así, no porque yo haya encontrado la forma de contarla. No hay una fórmula, no hay o sea, tú planteaste un ejercicio y el ejercicio dio este fruto. Así es, y el documental es muy así. Bueno, al menos como me interesa a mí, que no esté necesariamente condicionado. Yo no sé si la siguiente película va a funcionar tan bien, no sé si va a impactar, pero francamente no es algo que me desvele, porque lo que quiero es seguir ejerciendo el oficio un poco sanado, para retomar después estos temas, porque seguirán siendo los temas recurrentes. Ahora que me ofrecen muchos proyectos, pues yo me cuestiono, son más dulces y más amables, pero me cuesta más trabajo entrar. ¿Qué te ofrecen, Everardo? Cosas dulces. Cosas demasiado dulcificadas. ¿Cómo recuerdas a estas personas? ¿Los recuerdas por lo oral? ¿Los recuerdas por lo que tú mismo les preguntabas? Es curioso, pero yo los recuerdo por la transformación que tuvieron con la máscara, porque eso, por ejemplo, determinó mucho el corte final de la película. Porque Paloma López Carrillo y yo, que estábamos, yo editaba la película y yo medio supervisaba que se hiciera. Medio. Sí. Nos dimos cuenta que la película no necesitaba de muchos artificios más allá de la máscara, porque el primer corte, por supuesto, tenía mucha más construcción de secuencias. No era una película necesariamente de testimonios a cuadro. Yo siempre he querido alejarme de eso, pero hay un imán que me dice, si tienes un narrador como el Carrizos,
no puedes imponer tu estilo a esto. No, Él déjalo. está, Sí. si no pierdo la película. Y lo mismo pasó aquí. La máscara comenzó a tomar la personalidad de quien la portaba y era reconocible, aun cuando no supieras bien a bien cómo es su rostro, pero sí es identificable y entonces el corte, la estructura o la construcción del montaje, pues también intentó cuidar eso, que no perdieras como espectador quién hablaba, aun cuando no reconociera su rostro. Entonces, ¿qué recuerdo? Recuerdo de cada uno, más allá por supuesto de su testimonio, que son indelebles, afortunadamente, porque es algo que no hay que borrar de la memoria. De las cosas que más me impactan es cómo esta máscara va transformándose a partir de los fluidos del dolor, ¿no? Y los fluidos del dolor no son otros que el sudor, las lágrimas, los mocos, la saliva. Y entonces lo que recuerdo es, por ejemplo, uno que permanentemente tiene una pequeña línea de una gota de lágrima que ahí se quedó, otro que tiene las comisuras de los labios empapadas porque va salivando, otra que la mancha de los ojos va creciendo porque va adentrándose más, otro a quien la máscara no simplemente queda impasible. Ahí vemos nosotros la complejidad de lo que se habla, en el tono de la máscara, en cómo se va mojando, humedeciendo, y ahí podemos mirar quién está pasando por un proceso de dolor complejísimo y quién no necesariamente. Que es como un doble exorcismo, ¿no? Porque por un lado están contando, narrando, verbalizando memorias, sensaciones, emociones, y por el otro lado también están exudando físicamente Así mucho es, de eso a través de así lo que es. salivan y de la mucosidad. Es una película muy física, Sí. por eso también si pones atención al diseño sonoro, que yo creo que una vez más acerté llamando a Matías Barberis y a Quincas Moreira en la música y el diseño sonoro, hacia el final el sonido se vuelve un sonido físico, por tecnología, pues por decisiones tecnológicas, por decisiones de mezcla que fue, pues yo creo que magistralmente hecha por Jaime Bach, ¿no? Pero este buffer que golpea el pecho hace que el sonido se vuelva en algo físico, que pega en el esternón, ¿no? Y que por supuesto oprime. Eso sumado a estas decisiones de María Seco en la fotografía, sumado a este mantra en el que Matías Barberis nos mete a través del sonido, y a esta música que no necesariamente depende de la melodía, pues hizo un acierto. Yo creo que las películas a veces corren con esa suerte, en que en ese momento justo todo el equipo está abierto a experimentar, ¿no? Y la palabra creo que es justo equipo. ¿Qué se siente a la hora de tener un tema como este, con un documental como este, habiendo hecho esos registros y esas entrevistas, entregarle el material a la gente que va a hacer el diseño, a la gente que va a hacer la música, y te entreguen algo que encaja y potencia todavía más lo que tú estabas haciendo o lo que hiciste? O sea, yo creo que ahí está la clave de dirigir una película. Bueno, de producirla primero es convocar a quienes uno puede considerar los mejores en el oficio. No los mejores, sino los más afines con una historia como esta, o los más afines a las necesidades de un cabrón como yo, pues, ¿no? En este caso, por lo pronto, es prácticamente todo el equipo de sonido y de producción, que es gente con la que he trabajado por 18 años, pues, ¿no? Y yo realmente lo que creo es que dirigir es eso, es confiar en la interpretación, porque no dejan de ser intérpretes todos los colaboradores, sobre todo en el cine autoral, y dejar que construyan, que experimenten. Por ejemplo, Poble Matías tuvo que hacer 2 veces el diseño sonoro completo porque se había pasado, ¿no? Que bajarlo un poquito, pero eso que lo había rebasado fue el punto de partida, o sea que después había solo que ir quitando o rasurarle. Exactamente, o convocar a un músico como Quincas Moreira, que es un autor, es un músico que hace música abstracta, pues no lo vas a poner a que te haga melodías,
la congruencia es que si llamas a un autor como Quincas o como podría ser, no sé, Philip Glass, Mertens, Nyman, pues no los vas a poner a hacer lo que un score siguiendo dictado, ¿no? Confías en por qué los convocaste y les das libertad creativa. Yo creo que no hay mejor que eso. Lo mismo pasó con Paloma, por ejemplo. Paloma López, que siempre en el proceso de un documental el montaje es muy relevante y quizás es el colaborador más estrecho con la dirección porque es al único al que no se le engaña, es el que conoce la cocina, pues, ¿no? Y normalmente nosotros partimos de una estructura que estaba basada en la estructura emocional del duelo, porque al no ser una película narrativa, al no tener una trama sólida, necesitaba buscarse una progresión emocional para que también el espectador sienta, si no se vuelve todo estético, y no ese es el fin, ¿no? Entonces, yo normalmente echo mano de estructuras que existen en la naturaleza, pues en los procesos humanos o psicológicos, y en este caso tenía que ver con la estructura del duelo, con la estructura de la pérdida, que tiene un proceso emocional probado, comprobado, y uno de los que y el hecho de saberlo alivia a muchas personas. Y así se construyó la película. Y sin embargo, algo de estético hay en la película, mucho Siempre. diría yo, ¿no? Es Mucho. que el cine no puede estar disociado de la estética. Y la foto creo que aquí, de entrada, es lo primero que el espectador detecta, ¿no? Claro. Hay un tono muy especial en la fotografía y como nos dijiste hace rato, hacia el final, bueno, ya para la copia final se subexpone todavía Sí. y se le da un toque extra. Perdón, pero esto es la típica película de en qué momento, ¿no? En qué momento dijeron, oye, así va la fotografía, vamos a seguirle. Mira, yo siempre había hecho la imagen de mis películas, pero primero sentí que valía la pena compartir como esa experiencia de hacer una película con alguien más, porque finalmente mi trabajo es muy solitario, muy solitario, entonces son las fiestas de rap pero más aburridas que te puedas imaginar, cabrón. Cuando hacíamos cuates de Australia durante 3 años, con el mismo sonidista y el mismo gerente de producción, después de 3 años, cuando dijimos, listo, rap pero ópera, de puta, ¿qué hacemos? Güey? Vamos, una mesa, una Nos cantina. tomamos, sí, pero eso es lo que hacíamos cada fin de semana, cabrón, ¿no? Bueno, así es más o menos mi trabajo, un poco sexy, cabrón, ¿no? Un poco glamuroso, ¿no? Aquí quería yo compartir la imagen porque además era una película que tenía hasta cierto punto más control, permitía tecnología mucho más evolucionada, no requería de cámaras portátiles, podía trabajarse con una infraestructura tecnológica mayor. Y a mí siempre me gustó el trabajo de María José Seco desde que era estudiante en el CCC. Es alguien a quien yo le tuve mucho cariño y respeto desde que llegó de Uruguay. Y ella había hecho La Jaula de Oro, habíamos colaborado juntos en La Jaula de Oro porque yo había hecho una parte de la fotografía de la Jaula de Oro y me parecía como el fotógrafo perfecto para esta película. Y llamé también a un queridísimo amigo mío, el Mándaro Anaya, Alberto Anaya, con el que nunca he podido coincidir, pero que también me ayudó en Cuates de Australia, porque además de ser fotógrafo es alguien que aligera mucho el set. Es una persona buena, pues, ¿no? Hace sentir bien a los que están alrededor. Y la premisa con la que yo hablé, sobre todo con María, era tratemos de encontrar escenas de lo cotidiano, en donde la sensación que nos provoca sea los momentos previos a la tragedia o los momentos posteriores a la tragedia inmediatos. Por supuesto que una instrucción de esa manera aguza la mirada, ¿no? Y cambia la manera de ver la realidad. Entonces, creo que eso también es un ejercicio de dirección, porque si no, todos son muy vulnerables. Necesita directiva para que no sea solamente un pegoteo, ¿no? Y me parece que María tuvo la sensibilidad adecuada para de repente proponer. Cuando llegó el Mándaro también de repente entendió muy rápido y se vuelve hasta entretenido porque es un ejercicio de mirar la realidad
bajo una premisa, ¿no? Esto fue muy interesante, por supuesto que para mí fue muy reconfortante delegar la imagen, porque también de alguna forma me puedo concentrar en otras cosas, puedo compartir mis inseguridades, porque también eso es cierto, a veces los colaboradores más relevantes son con los que puedes compartir tus inseguridades, porque yo nunca he empezado una película sintiendo que me la sé, y mucho menos entro al final del rodaje sintiendo que ya la tengo, pues, ¿no? Porque no tengo un guión. Entonces se vuelve como muy, sí, eso, reconfortante tener con quien conversar de esto. Por eso me gusta trabajar con la gente con la que he colaborado por años, porque en los referentes en común se encuentra el alivio también, ¿no? Cuando te dicen no te apures, lo mismo sentías en tal película, Claro. cabrón, ¿no? Pues bueno, tienes razón, es como son compañeros, se vuelven amigos, pero también se vuelven confidentes. Entonces, creo que fue muy bueno llamar a alguien como María, que además dedicó tiempo meticuloso en cada corrección de plano, hizo propuestas de imagen, y yo no soy quien se siente a revisarle la tarea a alguien con ese tamaño de imagen, ¿no? Confío en que es un gran fotógrafo, no estoy llevando un amateur, y me alivia mucho, me permite concentrarme en otras cosas. Es muy probable que pues que yo repita a delegar la imagen a alguien, ¿no? Es la primicia del Sí, programa. pues sí, sí. Tengo un profundo respeto, Everardo, por la duración del documental. Sí. Si algo hacemos aquí en Puentes, y por eso los programas duran lo que duran, es que los programas duran lo que duran. O sea, no hay en la película, ahora estoy hablando de la película, hay, por supuesto, es labor también del director y es labor también de los guionistas decir, es que no podemos ser reiterativos, ¿no? Y la duración de la película es milimétrica. El cine tiende mucho hoy a eso, ¿no? A extender el tiempo. A la mala. Sí, o a la ignorante también, ¿no? O a la estética, o a la estilística, nomás. Y no estoy en contra de eso, pero creo que una película como La Libertad del Diablo tiene que ser un madrazo contundente. Y un madrazo contundente no se logra si se te olvida de qué se está hablando. Y yo creo que extender mucho el tiempo, primero es hurgar demasiado en las emociones de quien está en la pantalla, pero también hurgar demasiado en las emociones de quien la está viendo. Y creo que lo que la película busca no es una salida lírica, es un golpe contundente, es un gancho, es un baldazo de agua fría, que lo que genere sea catarsis y que te diga que acabo de ver, no sé muy bien qué acabo de ver, y no que se me reconozca en la lírica y qué bonita manera de mirar las cosas. Al contrario, la película es brutal, y por su brutalidad tiene que ser breve. Estirarla más haría que se caiga el discurso. Eso nos empezó a pasar, por supuesto, cuando ves los primeros cortes que duran no 2, sino 5 o 6 horas, pues, ¿no? Creo que se habría diluido. Nunca, no hay nada probado, no hay una fórmula para eso. Hay películas que lo logran después de 5 horas, pero en este caso me parecía que incluso éticamente era equivocado seguir hurgando en eso, porque se vuelve morboso. Y yo sencillamente quería tener una película uniforme, no 2 o 3 películas en una. Quería tener una película contundente, no porque así lo hubiera imaginado, sino porque en el proceso del hacer la película Fue saliendo. Y creo que el documental que a mí me interesa es mucho a partir de eso. Es un ejercicio de improvisación permanente hasta que llega el corte final. Aterrador, porque no sabes si las decisiones fueron acertadas o no. Cuando yo hice Los Ladrones Viejos pensé que era un desastre cuando terminé el corte final, y después la propia película te dice que no es para tanto, que debes de tenerle cierta fe también a las decisiones, ¿no? Y que hay que confiar que hay espectadores sensibles, que no sé si será un blockbuster la película o no, pero existe, hoy la película existe y eso me tiene muy contento.
¿Cómo se le verá en el futuro, Everardo? Tengo No sé. esa curiosidad. Y mira, yo también, pues por eso me dedico a lo que me dedico. Si te cuento por qué me dedico a lo que me dedico, entenderás mucho de esto también, de por qué hago así las películas. Cuando yo hacía Los Ladrones Viejos siempre pensaba en Chucho el Roto y pensaba que qué lástima que nadie lo había filmado si es que existió, y que me hubiera encantado ver cómo se vestía, cómo se movía, cómo hablaba, cuál era su tono de voz, su timbre de voz, sus muletillas, su gesticulación, sus tics nerviosos. Y me di cuenta ahí, quizás de una manera muy inocente, de la relevancia de la permanencia de la imagen, y también me di cuenta de la relevancia del documental, y por eso tengo tanto aprecio por el trabajo de los hermanos Mayo, de los Casasola, de los hermanos Alba, de aquellos que hicieron un gran retrato de los tiempos para la memoria, y por eso soy un obsesivo en que se respete el derecho al acervo, y que el cine siempre vale la pena que sea revisto, que sea una revisión de la memoria fílmica. ¿Cómo se verá en unos años? Pues por lo pronto, afortunadamente existe, porque vamos a tenerla guardada en un formato que espero sea abierto todavía en 50 años. Estamos buscando, siempre he buscado los mejores formatos, hasta una película anterior siempre era el fílmico, el negativo. Pero, y no lo digo porque crea que quiero que se revise mi trabajo. Lo que quiero es que se revise esto, que se revisen estas voces. Exacto. Que se revisen estos testimonios que de alguna manera atestiguan este tiempo. Si tuviéramos la posibilidad de ver estos mismos testimonios, esta misma manera de filmar durante la Guerra Cristera o durante la Revolución Mexicana, pues tendríamos imágenes extraordinarias que hablarían mucho de quiénes éramos en ese momento, ¿no? Eso es la maravilla del documental. Y además yo creo que si tuviéramos esas imágenes, yo también creo en que hay que rescatar, hay que preservar, hay que guardar todo tipo de imágenes, especialmente las documentales. Si las tuviéramos, probablemente nuestro trabajo de reconciliación con los demás se vería aceitado, sería más fácil hablarnos y hacer de este lugar algo mejor. Por supuesto, mira, una cosa que a mí me gustaría mucho, ahora pensando por ejemplo en estos periodos en los que no se hizo justicia, como la Guerra Sucia en México después del 68, siempre he tenido una duda de, por ejemplo, ¿qué era ser joven para un muchacho estudiante de filosofía, por ejemplo, en los 60s? Un mundo que sí se soportaba en las ideas y no solamente en la televisión. O sea, era gente que leía Marcuse, era gente que se nutría del anarquismo, era gente que entendía de alguna manera a Marx. Era una generación politizada, pero a partir de la literatura y las ideas. Y al mismo tiempo, ¿cómo sería la idea de ser joven para un muchacho que integró el Batallón Olimpia? Una película que tuviera esa, ya no lo vamos a tener, pero entenderíamos mucho de por qué se confrontó tanto la sociedad en el periodo de la Guerra Fría, por qué se le tenía terror al comunista, por qué, pero ya no la tuvimos. Entonces creo que es una ventaja que tenemos los documentalistas por encima de la gente que hace de ficción. Nosotros no solo hacemos cine, hacemos memoria. Claro. Y eso es algo maravilloso con la modestia que también regala el ser permanentemente relegado. Está bien, así debe ser. Así tiene que ser. Ahí está la esperanza de una película tan brutal como esta. Digo, a final de cuentas, la película tiene hilos de esperanza. El final a mí me parece justo un llamado a volver a entrar todos al mismo paquete y jalar todos para el mismo lado. Muy en el estilo de la película, nunca de una manera obvia. Ahí está ya mi texto en Cine Garage, o sea, no me voy a repetir yo aquí tampoco. Sí. Pero creo que todo lo que estás diciendo también es otra luz que nos dice parte de la esperanza, que una película tan cruda y tan brutal y tan oscura y tan tenebrosa como esta, es eso. Te estamos haciendo memoria. Sí, y solo haciendo una revisión de la memoria,
podremos primero darnos cuenta que México es un país que siempre ha sido violento, que tristemente solamente, no solamente, pero este es quizás el periodo de violencia que nos toca vivir a nuestra generación, como a mi abuela le tocó la cristiada, por ejemplo, o a mi bisabuelo la Revolución Mexicana, qué sé yo. Mi abuela, me acuerdo, nos relataba abrir su casa en San Miguel el Alto, en Jalisco, tierra cristera, y ver más de 11 cuerpos colgados afuera de su casa, ¿no? Eso es también el infierno, pero ese fue su periodo. El periodo que nos toca vivir es ¿no? Entonces, pues sí hay que revisar la memoria primero para no irnos de espalda diciendo esto nunca ha pasado. Jamás había pasado. Que sí ha pasado. Lo que sí es que se supone que esto ya no debería volver a pasar. Y ojalá que en 10 años esto sea historia, que no sea otra vez una película coyuntural. Ahí vamos a ver. Ojalá, yo comparto esa esperanza, yo comparto el discurso. ¿Algo más que quieras agregar a la... Nada, que la gente no le tenga recelo a entrar a ver una película como esta, que creo que van a vivir una experiencia distinta, que no solamente van a ver una película, sino que es una experiencia emocional compleja, y estoy convencido que saldrán con muchas dudas de lo que somos. Que de eso se trata el cine. De eso se trata el cine, exactamente. De eso se trata el cine. Es una experiencia compleja, pero no complicada. No, para nada. Para nada. Es una película que creo que no te suelta. No. Te atrapa y no te suelta, y que para eso también va uno al cine, no para aburrirse. Aquí lo que les puedo asegurar es que, pues como dicen en el cine de terror, estarán en el filo de la butaca sí, mirando lo que es la realidad de este país. Muy bien, ahí está la invitación de Everardo González para ir a ver La Libertad del Diablo. Yo me la voy a volver a echar, la verdad. Muy bien, ahí me hablas. Te llamo a ver, sí, a ver si me parece mejor o peor. Claro, la primera vez que la vi, a mí me gusta mucho. Estoy seguro que vas a encontrar otra cosa. Yo por eso la quiero volver a ver, porque yo también estoy seguro. Te quiero felicitar por el trabajo, a todo el equipo, por supuesto. Sí, me parece un gran documental. Es raro que grabemos tan cercano a la fecha del estreno. ¿La película estrena el jueves o viernes? Viernes. Bueno, el jueves hacen cambios de cartelera, pero yo no sé cómo la hacen en la madrugada. ¿O qué? Sí, yo tampoco sé. Pero bueno, viernes ya pueden encontrar La Libertad del Diablo estará en Cinépolis, de hecho, ¿no? Está en Cinépolis, estará en la Cinemex, en Cineteca Nacional. Va a estar en el inicio, porque ya ves, no hay para hacer lanzamientos nacionales. Arranca en Ciudad de México, en Querétaro, en Cuernavaca, en Monterrey, en Guadalajara, y me parece que en Morelia también arranca, y después irá dando la vuelta. Yo realmente lo que quiero intentar y pelear porque suceda es que llegue a las ciudades vulnerables, que llegue, espero, a Reynosa, que llegue a Durango. Seguramente va a suceder cuando ya la película haya sido expulsada de todos lados, pero para mí es muy importante que se revise en las zonas de conflicto de este país. Claro. A ver qué tanto se logra con eso. A ver cómo es la colaboración de los exhibidores. Yo creo que se puede lograr mucho si los exhibidores nos ayudan, por supuesto. Claro. ¿No? Entonces, claro. Muchísima suerte con el documental, Everardo. De verdad, mil gracias por venir a platicar otra vez a los micrófonos de Cine Garage. Ya sabes que aquí se te atiende como lo mereces, entonces está la puerta abierta, lo que necesites. Gracias, Eric, muchas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me